La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Los Romanos es un libro donde Pablo, hermanos, presenta a Jesús, su plan de él, hermanos, que no es por la situación de las leyes, sino es por la justificación que Jesús hizo a cada uno de nosotros. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias. Estamos allí en el capítulo 1. Estamos en el verso 16. Gloria a Dios. Verso 16. Y vamos a leer entonces. Antes quisiera orar con usted, hermanos. Les voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre Santo, que tú abras, Padre, nuestros oídos para poder entender tu palabra, Señor. Padre Santo, tú sabes, Señor amado, que te necesitamos, Señor, porque sin tu Espíritu, Señor amado, no podemos entender esta palabra, Señor amado. Que esta palabra, Señor, se haga vida, se haga real en nuestros corazones, Padre Santo, que abra todo entendimiento, Señor, en nosotros, Padre. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La hermana Chini me preguntó la vez pasada que cuál era, dónde estaba el desarrollo de este libro. Y hermanos, está en dos versos, verso 16 y el verso 17 del libro de Romanos. ¿Cuántos aquí, ahora es bien difícil, hermano, porque todos tienen emails y mandan un correo o texto? Pero ¿cuántos aquí hicieron carta alguna vez? Mandar una carta. Cuando usted hacía una carta, hermanos, daba el saludo, luego se introducía de qué se trataba aquella carta. Si era de pedir dinero, ya empezaba a decir que era por eso y ya se iba, porque uno cuando escribía de nuestro país para acá, por lo general era para mandar cartas, hermanos, para que le mandara sus dólares, ¿verdad? Si no mandaba cartas, no le mandaban nada. Otras cartas de amor, ¿verdad? Su nombre y luego ya después se introducía. Pero la carta, hermanos, lleva siempre una introducción de lo que se va a hablar en todo alrededor de la carta. Entonces aquí está el enfoque, capítulo 1, verso 16, y dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me da lástima por aquellos que no estuvieron aquí, porque es más fácil entender esta carta si usted entiende estos dos versos. Si usted no entiende estos dos versos, hermanos, es más difícil que usted entienda esta carta. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se menciona, hermanos, la palabra justicia más de 30 veces en el libro de Romanos. Y aquí habla entonces, hermanos, que dice, no me avergüenzo. Pablo era un hombre muy religioso antes de venir a Cristo. Un hombre, hermanos, que estrictamente quería cumplir y quería hacer a los demás cumplir la ley. Si no se ajustaban a la ley, él los hacía que se ajustaran a la ley, matándolos, llevándolos a la cárcel o haciendo cualquier cosa, pero él quería que la gente cumpliera la ley. Ahora él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Miren, hermanos, hoy en día la gente, para que vaya a una iglesia, las iglesias han tenido que recurrir a muchas cosas para que la gente pueda sentirse bien en una iglesia, poniendo diferentes cosas, panoramas en las iglesias, hermano, para que las personas se sientan cómodas. Y predicar el evangelio ahora, hermanos, de la Biblia, para muchos es vergonzoso.
porque se predica el pecado y ahora las iglesias, hermanos, no están interesados en predicar en el pecado. Están más interesados en predicar en cómo vivir mejor. ¿Cuántos han oído a Joel Osteen? ¿Han oído alguna predicación de él? Hermanos, las predicaciones de él son de superarse, cómo sobrevivir. Me acuerdo una vez que dice el que un motorista venía echándole carreras a él y se le ponía agresivo y hermanos, y casi todo esto se trató la predicación, y luego dice que al final, cuando se le puso en la luz, él solo le dio una sonrisita. Y dije yo, ok, este hombre enseña superioridad, y eso es lo que enseña mucha gente, cómo superar ciertas cosas en nuestras vidas. Pero ahora, hermanos, predicar el evangelio de la Biblia, pueden tildarlo a usted como una persona extremista. Lo pueden acusar, hermanos, como una persona incluso demasiado religiosa, y eso no es lo que la palabra nos enseña. Dice Pablo que el evangelio, hermanos, es poder. Si nosotros creemos que el evangelio tiene el poder para cambiar a las personas, esto es lo que debemos de predicar. Porque el evangelio tiene el poder de transformar nuestras vidas. No somos nosotros, no es el mecanismo que nosotros tenemos y traemos para que la gente cambie. Hermano, no importa qué tratemos de inventarnos en una iglesia, eso no va a cambiar a las personas. Solamente el evangelio tiene poder, hermanos, para cambiar. Y quiero ver aquí, leerles, hermanos, en el griego, poder significa, hermanos, dunamis. ¿Qué quiere decir? Esta es lo que muestra en la referencia Strong. ¿Cuántos alguna vez han tenido el diccionario Strong? Hermanos, quiere decir dinamita. La palabra dunamis significa poder o fuerza, habilidad o poder inherente, poder que reside en algo o en alguien. Hermanos, el evangelio de nosotros reside en las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, no en nosotros. Así que si un pastor se esfuerza por querer salvar a las personas, hermanos, el pastor está mal. Nuestro esfuerzo es de comunicar el evangelio de Jesucristo para que la gente cambie. Si el evangelio no puede cambiar a las personas, hermanos, yo no lo voy a poder cambiar, jamás. Así que ahora el evangelio está, hermanos, en anunciarle a la gente, a las hermanas, que se pongan faldas largas, que no se corten el pelo, que no se bañen, que no se pongan aretes, hermanos, etcétera, etcétera. Ese es el evangelio que mucha gente quiere vivir. Y ese es el evangelio que mucha gente ha impuesto. Pero ese no es el evangelio que Jesucristo quiere imponernos a nosotros, sino es el poder del anuncio, hermanos, de Jesucristo, de que Él tiene el poder para cambiarnos. Vamos a ver unos versos aquí, hermanos. Hoy, si usted, hermano, predica entonces el evangelio, como es, lo acusan a usted como calvinista, extremista, fundamentalista o fanático. Yo prefiero, hermanos, que me digan fundamentalista. ¿Por qué? Porque me baso en el fundamento de la palabra de Dios. Y, hermanos, y muchas personas le tienen miedo a lo que es predicar. ¿Por qué es el poder de Dios? Dijimos, hermanos, que es el que cambia, es el dunamis. La palabra es el que tiene el poder para cambiar a las personas. No es, hermanos, un sistema que una iglesia se haya inventado. Es el poder de Dios. Vamos a ir aquí a Jeremías capítulo 13, verso 23. Si alguien más me pudiera ayudar aquí, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Jeremías 13, 23. Gloria a Dios. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. No puede cambiar el etíope. ¿Cómo es el etíope, hermanos? ¿Cómo es el etíope? Morenito. ¿Puede cambiar de piel? No. ¿Puede el leopardo cambiar de ser leopardo? No. ¿Puede el impío cambiar por un sistema, hermanos? El impío no puede cambiar por un sistema. Mire, hermano, ¿cuántas leyes tenemos en medio de nosotros para que seamos mejores ciudadanos? Hay en las escuelas que usted debe ir a 15 millas por hora.
¿Lo respeta la gente? No lo respetan porque saben que hay un rótulo, lo respetan porque piensan que hay un policía por ahí. Por eso lo respetan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermano, no porque respetemos la ley, sino, hermano, porque miramos a un policía. Si nos pasamos a 80, hermano, no nos desesperamos porque estamos quebrando la ley. Nos desesperamos porque nos va a ver un policía y nos va a dar un ticket. Por eso nos desesperamos. Pero, hermano, nuestro habitual como pecadores, hermanos, no es cambiar. Nosotros no estamos y no fuimos hechos para que por sí solo cambiemos. El hombre puede cambiar solamente con el poder de Dios. Y solamente Dios puede hacer ese cambio en la vida de las personas. Mire, hermano, si usted ha cambiado, no lo hizo cambiar su esposo, su esposa, sus hijos, no lo hizo cambiar nadie, lo ha hecho cambiar el mensaje de Jesucristo, hermano, es lo que lo ha hecho cambiar a usted. Todos nosotros hemos cambiado porque Cristo nos ha ido a cambiar. Solo el poder de Dios tiene, hermano, capacidad para derrotar la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Mire el verso 16, quiero volver a usted, dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, para fe y solamente entonces por la fe. Vamos a ir aquí a Mateo 22, 29, por favor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, entonces cuando nosotros queremos cambiar a las personas, ¿qué pasa? Erramos. Cuando Cristo vino, encontró un sistema religioso. No camine tanto. Mire, hermanos, sabe que en el sábado les permitían caminar, pero cierta cantidad nada más. Lávese las manos tantas veces. Hermanos, y Jesús les dijo que ellos erraban porque no se enfocaban en las escrituras. Cuando usted y yo, hermanos, empezamos a salirnos del enfoque de las escrituras, del evangelio, vamos a errar. ¿Usted sabe qué es errar? En el griego, errar, hermanos, es cuando ponían el blanco, hermanos, y errar era no pegarle en el mero centro. O sea, la gente tira a donde sea. Pero cuando nosotros sacamos las buenas nuevas de Jesucristo en las iglesias, empezamos a errar. Empezamos a cometer errores y, hermanos, y la gente ya no los llevamos a Cristo. Los llevamos a un sentimiento personal y empezamos a confundir a la gente. Fíjese aquí, hermanos, a 1 Corintios capítulo 1, verso 18, por favor. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahorita se brincan los otros versos. Ok, note. Para muchos la palabra es locura. Hermano, es una locura que usted aquí está a veces en la iglesia. Para la gente, hermanos, y mire, cuando usted empieza a analizar en su mente natural, hermano, que usted tiene, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Entonces, hermano, usted ya no entró en la locura de Jesucristo, porque esto es locura para la gente. Esto es poder de Dios. ¿Cómo cambió usted, hermano? ¿Se dio cuenta cuando usted le dieron el switch para cambiarlo? Ni cuenta se dio. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Cristo, lo hizo el poder de Dios, hermano. Mire, no es un pastor el que cambia a las personas. Él es cuando se predica la palabra de Dios, entonces las personas empiezan a cambiar. Verso 23 al 25, hermana, por favor. Amén. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese es el poder de Dios, hermano. Lo insensato, lo más vil, a Cristo crucificado. Hermano, si no predicamos el mensaje de Cristo, que fue crucificado, como está en el 1 Corintios capítulo 15, hermanos, no hay mensaje.
De nada sirve estar en una iglesia. Hermano, entonces la iglesia se convirtió en un centro social, en algo de venir nomás y socializarnos entre nosotros mismos, pero no a escuchar la palabra de Dios. Usted viene a la iglesia, hermano, porque quiere cambiar. Usted necesita cambiar su naturaleza que usted tiene, pecaminosa, hermano, que tenemos todo para que nadie se vaya a sentir mal. Hermanos, necesitamos escuchar las buenas nuevas de la palabra de Dios para que nosotros podamos cambiar. Usted tiene buenos sentimientos para cambiar, pero por sí solo usted no va a cambiar. Porque el leopardo no puede dejar sus manchas, el etíope no puede dejar de ser morenito, el morenito quisiera ser blanco, mire Michael Jackson. Pero por sí solo no se puede. Necesita el poder, dunamis, del cambio de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a irnos aquí a 1 Corintios 4:20, por favor. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Mire, hermano, cuando usted ya aprendió la palabra de Dios, no lo demuestra con lo que dice, sino con lo que usted hace. ¿Y qué es lo que hace usted? Usted hace lo que aprendió por la palabra de Dios. Vamos a ir aquí a Hechos, capítulo 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo está esta generación, hermanos? Perversa. Mira, hermano, nosotros necesitamos una salvación. ¿De cuál? De esta, pero fíjense, hermanos, que a muchos les gusta esta perversa, ¿cómo se llama? Generación. ¿Qué ofrece esta generación? Bueno, cada generación ofrece algo diferente, hermanos. Mire, la gente no está en paz con el pecado que ya tenemos, queremos más. Mucho más. ¿Por qué? Porque ya no nos hacía el pecado que existe, sino inventamos unas maneras diferentes, hermanos, de pecar. Por ejemplo, hermanos, en los años 60, la gente era otra clase de pecado. Ahora, hermanos, el pecado está en el internet, en su teléfono. Hermanos, su pecado está más cerca de usted ahora. Pero ya no nos alcanza el teléfono, ya no nos alcanza, hermano, todo esto, sino que todavía queremos más, porque el cuerpo necesita más satisfacción para pecar. Vivimos en un mundo pecaminoso y necesitamos ser salvos de este mundo perverso. ¿Cómo? Oyendo el mensaje de Dios, oyendo el mensaje de la salvación. No diciéndole a la gente cómo viva, hermano, porque Dios, mire, Jesucristo nunca vino a decirle a la gente cómo viviera, vino a traerles un mensaje que traía poder, hermanos, para que ese poder cambiara a las personas, y ellos de por sí empezaron a cambiar. Ahora las iglesias están más preocupadas en decirle que la mujer no se ponga pantalón, que no se ponga tacón, que no se ponga esto otro, o el hombre, hermanos, que no haga eso. Miren, eso va a suceder, hermanos, cuando empieza a haber una moralidad en nosotros y empezamos a entender que la manera que vestimos no es la manera adecuada. ¿Quién nos cambió? El poder de Dios, no un pastor, no un líder, hermanos, es la palabra de Dios la que nos va a cambiar. Romanos 5:9, Mateo 18:11, por favor. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Mira, hermano, se había perdido la inocencia, se había perdido la justificación, se había perdido la moralidad. Hermanos, todo eso se ha perdido en nosotros. Y todo eso, hermanos, está ingresando en las iglesias. Nos decimos cristianos, pero con un montón de sacos de pecados en las iglesias. Nos gusta vivir, hermano, en las iglesias, pero jalando el mundo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para no cambiar. Venimos a la iglesia porque nos satisface algo y nuestra conciencia nos libera, hermanos, un poquito de sustancia y nos hace sentir bien por unos 2 días. Pero usted no viene a la iglesia para sentirse cómodo. Usted no se baña, hermanos, porque se siente incómodo. Usted se baña porque usted sabe que necesita lavarse, purificarse. Usted escucha la palabra de Dios porque usted quiere crecer. Vamos a ir aquí por favor, a Romanos 5:9.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nosotros somos entonces justificados en su sangre, en la sangre de Jesucristo. Hermano, ¿qué quiere decir ser justificado? Ahorita más adelante vamos a hablar todo eso. Miren, hermano, una iglesia que no predica la justificación es una iglesia, hermanos, que realmente entonces no ha entendido por qué es que predica Cristo. Ahora en día, hermanos, hay gente que abre una iglesia, la verdad, ¿sabe por qué la abrió? Porque lo corrieron de una iglesia y dijo, bueno, me hago la mía. Un hermano una vez eso es lo que hacía, hermano, ninguna iglesia quedaba bien, salía de pleito con todos los pastores. Y yo le di un consejo, hermano, y si me lo creyó, le dije, hermano, abra su propia iglesia. ¿Y sabe qué? La abrió. La abrió. O sea, es como abrir un restaurante con su propio gusto. Es que no me gusta cómo cocinan los demás restaurantes. Yo voy a cocinar algo personal. Venimos a la iglesia, hermano, y a veces usted va a salir a disgusto de aquí, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ha salido usted a disgusto de aquí por lo que se ha predicado? Hermano, si no ha salido de disgusto es porque la palabra de Dios entonces no la ha tocado a usted. ¿Sí? ¿Mande? Sí, pero hay gente, ¿sabe qué me ha reclamado gente, hermano? Que por ello lo dije. Mire, es que usted por mí lo dijo. Otros me han preguntado, ¿qué le ha dicho mi esposa? De veras, hermano, ¿qué le ha dicho mi esposa? Hermanos, y incluso a veces quizás he tenido alguna conversación con alguien y he tenido que refrenarme a decir algo que ya el Señor me lo había puesto y tengo que pasearlo y decirlo de una manera acomodada porque no quiero ofender a esa persona que ya tuvimos alguna conversación, porque no piense que por él o por ella estoy diciendo ciertas palabras. Ahora mi hijo me pregunta, bueno, ¿y estás predicando, estás estudiando lo del mensaje de ahora o qué? No, le digo, yo estoy ya empezando el capítulo 5 de Romanos. Lo que estudio ahora, hermano, es un repaso. Empiezo a repasar y a memorizar ciertas cosas, hermano, y a refrescar. Pero yo no traigo el mensaje de ahora. Este ya fue hace como 3 meses que lo pasé. Entonces, si Dios a veces nos habla, hermanos, no crea que porque alguna conversación que tuvimos por teléfono o algo. No, hermanos, no. Mire, a todo aquel que cree, hermanos, también dice primero al judío. ¿Por qué primero al judío? Porque Jesús dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cada mensajero que iba, hermanos, a un pueblo a predicar, primero siempre buscaba a los judíos, las sinagogas, para darles el mensaje. Jesús les dijo, ir primero a las casas de Israel, después les dijo, vayan a Samaria y todo lo demás. Hermanos, esa era la regla que ellos tenían. Y Pablo lo escribe, dice, primero el judío, después el griego. Entonces, este mensaje es para aquel que cree, hermanos, no importa quién sea, si sea judío o sea lo que sea, hermanos, pero esto es por fe. Fe en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que la fe es algo que no se ve, pero se puede creer, y más adelante vamos a estar hablando de eso, en el capítulo 4. Vamos a ir a Efesios 2, 8, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, fíjese que Dios trajo el mensaje en usted. Y esto es lo que mucha gente no entiende, hermanos. Cuando Dios trajo el mensaje en usted, Dios todavía, hermanos, tuvo que poner fe en usted para que usted creyera la palabra de Dios. Dígame, ¿qué era Abraham? Porque es el padre de la fe. ¿Qué era Abraham cuando fue llamado a las promesas? ¿Cuál era su oficio? ¿Alguien sabe aquí, hermanos, cuál era su oficio? Sí, era pastor, tenía dueños, pero él no pastoreaba, él era un hombre millonario. ¿A qué se dedicaba su papá? Su papá era fabricante de ídolos. ¿Cuál era la religión que le habían metido a Abraham? La idolatría. ¿Creía Abraham en Dios? La Biblia no nos habla. Probablemente no. Entonces, ¿cómo fue que nació en eso, en Abraham, en creerle a Dios? Dios puso ese querer en Abraham. Hermano, la gracia de Dios, que es la salvación, ha puesto
ese, ¿cómo diré? Esa picazón en su corazón, en su mente, en querer conocer a Dios. Y por eso usted viene a buscar a Dios, porque usted quiere conocer más cada día de Dios. Y todo esto, hermanos, es por la gracia. La fe es algo, hermanos, sobrenatural que Dios ha dado al ser humano. Y hay mucha gente que confunde la fe. Hay gente que dice, yo tengo fe. ¿Qué va a comer? Pues tiene lleno el refrigerador. ¿Cómo que no va a tener fe? Pues si tiene, como ahora que me diga usted que tiene fe, que va a comer pupusas. Sí, hay pupusas, ¿verdad? Usted tiene fe. Fe es, hermanos, que todo le vaya a lo contrario a usted y que usted sigue creyendo. 25 años le prometieron a Abraham que le iban a dar un hijo. 65 años tenía, o 75, hermanos, cuando salió de la tierra que le prometió. Y Dios le dijo, te voy a dar una multitud como las estrellas, como el polvo, como la arena del mar. Y llegó a los 90 y tantos, hermanos, y nada. ¿Sabe que Abraham se fortalecía en la fe? Dice que ya estaba, hermanos, sus cuerpos muertos, en el capítulo 4 de Romanos. Quiere decir, hermanos, que ya no estaba en la capacidad de producir nada. Abraham, mucho menos Sara, estaba estéril, hermano. Pero Abraham seguía creyéndole a Dios. Cuando a usted le va mal, hermanos, de repente empieza a llorar. ¿Será que Dios ya no me quiere? Hermano, Dios, cuando dice algo, Dios lo cumple. No como usted quiere, sino como Él quiere. Porque Él quiere enseñarnos cosas a veces a nosotros, hermano. La palabra fue dirigida primeramente pues a los suyos. Vamos a ir aquí a Mateo 10:6, por favor. Amén. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Pablo habla, hermanos, que a los judíos primero, y siempre la palabra fue primero para ellos. Romanos 15:8, por favor. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Él vino a confirmar las promesas, vino primero a los suyos, las promesas que se le había hecho, pero también a nosotros. O sea, en la mente de Dios estábamos nosotros, pero hay un orden, hermanos, hay un orden. Yo no sé si todo en Guatemala tiene un sistema, hermanos, que me he fijado que cuando se paran de comer le dan gracias a la gente mayor, ¿no es así? Sí, en Guatemala, ¿va? Está bonito. Es algo, hermanos, que es una costumbre de ahí. Israel, hermanos, era una promesa para ellos, esa costumbre. Primero Israel. Mire, en El Salvador tienen mucha gente, yo no sé ahora, ¿va? Pero antes tenían una costumbre muy fea, a mí se me hacía muy fea. Primero comía el macho, el hombre. Y después si sobraba, hermano, comían los demás. Me acuerdo cuando veo los leones, primero come el león. La leona caza, el león come y lo que sobró le queda a la leona y a los leoncitos. Y en El Salvador yo miraba mucha gente que así era. Yo no sé si en Guatemala es así también. Primero come el esposo, después los hijos y luego por último la mujer. Hermanos, eso es horrible. Pero a veces son culturas que la gente tiene. Bueno, aquí, hermano, no era una cultura, era una demanda que Dios hacía, que tenía que ser aquí. Verso 17, quiero que lo repitamos conmigo. Mire, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es justicia? Miren, aquí traigo algo. Dice, porque la justificación por la fe es una doctrina tan importante. La justificación es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que se justifica sola y todo el tiempo, hermanos, hemos tenido ese problema en el ser humano. Le dan un ticket a usted, no fue su culpa, fue culpa del policía. ¿Verdad? Adán le echó la culpa ¿a quién? A Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente pues ya no ha llevado a quién, ¿verdad? Echarle la culpa. Si usted está tomándose un café y se le cae, hermano, fue culpa del vecino, porque le subió la televisión y se le cayó el café. Fue culpa del gato. Siempre es la culpa de alguien, hermanos. Nuestra justificación es
es un estilo de vida que tenemos el ser humano. Nos justificamos nosotros, hermano, a querer ser mejores personas que los demás, pero usted no es mejor persona que nadie. Estamos en el mismo barco. Somos salvos solamente en Jesucristo. Eso lo vimos ahorita en el verso 16. Entonces, la enseñanza de la justificación por la fe es lo que se separa al cristianismo bíblico. Cuando digo el cristianismo bíblico, porque hay muchos cristianos, pero no todos son bíblicos. Hace poco estaban criticando al pastor MacArthur, porque él dijo, y lo criticaron por esto, porque él dijo que los cristianos, la mayoría de cristianos hispanos, dijo, no son cristianos bíblicos. Y hermano, y le están atacando. O sea, él tal vez no pudo expresarse más, pero está diciendo, hermanos, que son extra. O sea, le ponen muchas cosas extras al cristianismo. Entonces, si ya le ponemos algo extra, ya no es bíblico, ya es la Biblia y un poquito más, ¿verdad? Ya no es bíblico. Ahora en día, hermanos, existen tantas cosas. Entonces, hermanos, en cada religión, esto es lo que apunta a muchas religiones. En cada religión, en alguna vertientes de lo que se le llama cristianismo, el hombre está labrando su camino hacia Dios. O sea, mucha gente piensa que ellos están abriendo un camino para llegar a Dios. Hermano, usted no está abriendo ningún camino. ¿Quién abrió el camino? ¿Quién dijo, yo soy el camino? Entonces, usted no está labrando ningún camino. Usted está caminando por el camino que Cristo abrió. El hombre es salvo solo en el cristianismo verdadero y bíblico, como resultado de la gracia por medio de la fe. Solo cuando nos volvemos a la Biblia podemos ver que la justificación es por fe y no por obras. La palabra justificado significa pronunciado, tratado como justo. O sea, ¿cómo lo trata usted? Dígase, hermano justo. Hay hermanos que llaman justinos, ¿verdad? ¿No hay aquí alguno que llama justino? Hermanos justos. Aunque demostramos lo contrario muchas veces, ¿verdad? Para un cristiano, la justificación es el acto de Dios que no solo perdona los pecados del creyente, sino que la aplica la justicia de Cristo. La Biblia afirma en varios lugares que la justificación solo viene a través de la fe. Algo más, entender la doctrina de la justificación es importante para un cristiano. En primer lugar, es el conocimiento de la justificación y de la gracia lo que motiva a las buenas obras. O sea, usted no hace buenas obras para ser justo. Usted hace buenas obras porque usted es justo. ¿Me explico? Usted no hace buenas obras para ser justo. Usted hace buenas obras porque usted es justo. Y la gracia, lo que motiva a las buenas obras y el crecimiento espiritual. Por lo tanto, la justificación conduce a la santificación. Cuando usted ve que usted es justificado, entonces usted busca la santificación. Asimismo, el hecho de que la justificación es una obra completa de Dios, no de nosotros, significa que los cristianos tienen la seguridad de su salvación. A los ojos de Dios, los creyentes tienen la justicia necesaria para obtener la vida eterna. Una vez que una persona es justificada, ya no hay nada más que necesite hacer a fin de obtener la entrada al cielo, ya que la justificación viene por la fe en Cristo Jesús. Cuando una persona se ganó la lotería, ¿le dan el dinero en ese momento, sí o no? Nunca se la ha ganado, ¿verdad? Hermano, usted ya tiene derecho a ese dinero. Se lo den por partes, como haya usted, ¿cómo se dice? Llegado a acuerdo, pero el dinero es suyo. Usted ya no está abriendo un camino para que le den ese dinero. Ese dinero ya es suyo. Cristo, hermanos, nos regaló por la fe, nos dio la salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hiciera una persona que se gane una lotería, hermanos? ¿Viviría de la misma manera? No. Compraron una casa grande, buenos carros,
ya no comería en los tacos ahí en las calles, hermanos, ahora fuera a comer, ¿cómo se llama? Bien, hermano. Y nosotros que tenemos la justificación, la salvación, ¿por qué vivimos de la misma manera? ¿Por qué siempre vamos a comer a los mismos tacos? No estoy hablando, hermanos, o sea, entiéndanme, estoy hablando en el sentido espiritual. ¿Por qué vivimos de la misma manera? Porque no le creemos a Cristo que somos salvos. Estamos labrando un camino para la salvación. No vivimos como hijos de Dios. Estamos esperando ser salvos. Muchos si se mueren, hermanos, ahorita están pensando, ¿y dónde me voy? Pablo, como sabía y entendía la justificación, decía, hermano, para mí el vivir es Cristo y el morir es mejor, es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía, hermanos, dónde iba. ¿Sabemos nosotros dónde vamos nosotros? Por supuesto, si no, pues entonces, ¿en qué estamos? Miren, la justicia aparece más de 30 veces, le dije, hermanos. Justo quiere decir recto. Esto quiere decir que la que Dios hace en usted es recto. Usted es una persona recta delante de Dios. Véngase a Romanos 4:5, por favor. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Y cómo dice? Impío, ¿va? ¿Cómo éramos nosotros antes entonces? ¿Y qué quiere decir? No vaya a creer que es pollo, ¿va? Pío. Impío. Está el impío y está el pío. No tiene piedad, no es piadoso. Y está el pío, que ese tiene piedad, se apiada de las cosas, ¿verdad? Tiene la justicia de Dios. Entonces, el impío se justifica por la fe. ¿Qué hizo para ser salvo él? No hizo nada. Filipenses 3:8-9, por favor. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mire, no quiero tener mi fe, quiero tener la justicia de Dios. Ahora, todo lo tengo por pérdida. Hermanos, como dije, si alguien se ganó la lotería, ¿para qué quiere su colchón viejo que tenía, hermano? ¿Para qué quiere los muebles que tenía? Quiere cosas nuevas. No, hermanos, si ya tenemos a Cristo, ya tenemos la justificación, ¿para qué quiere el mundo? ¿Para qué necesitamos, hermanos, el mundo si lo que Cristo nos ofrece es algo mejor? Nos ofrece paz. Nos ofrece, hermano, que en medio de las tormentas Él está ahí. Mira, aquellos hombres, hermanos, que eran justificados por Dios, hermanos, mire, los amenazaban que los iban a matar. ¿Y sabe qué hacían? Se presentaban ellos solos. ¿Sabe qué, señor emperador? Mátenos, somos cristianos. Y se quedaban con la boca abierta, hermanos, los soldados, los hombres. ¿Cómo esto es posible? ¿Sabe qué? Sabían de que ellos iban a vivir huyendo todo el tiempo y que morir era más rápido y que iban a estar en la gloria de Dios. A veces nosotros, hermanos, creemos que lo que esta vida ofrece es mejor. Usted tiene el control en sus manos mejor que Dios. No, hermano. Dios tiene el control de su vida y Él sabe lo que hace en usted. Romanos 3:21-24, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, oiga lo que dice ahí. Por cuanto todos, el Papa Francisco, ¿entra ahí? Todos, él es un pecadorazo. Y peor que nosotros porque es un mentiroso, le está echando mentiras a la gente.
Pero nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo, hermanos. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo estaba usted? Muerto. ¿Qué hizo usted? Recibir la justicia de Dios, que Dios se le reveló a usted. ¿Cómo? ¿En qué tiempo? Yo no sé. Pero de repente Dios se le reveló a usted, hermano, y usted quiere cambiar. Usted no quiere vivir como el mundo vive. Usted quiere vivir, hermanos, como Dios quiere que usted viva. La religión le impone cómo debe de vivir una persona. Cristo no. Cristo me dice a mí cómo yo debo vivir, al hermano, a cada uno de nosotros, hermanos, nos dice cómo debemos de vivir. Y ese sistema está en la palabra de Dios. Por fe y para fe. Parece que estuviera haciendo una repetición la palabra fe. Subraya la importancia, entonces, hermanos, fe. Cuando dice por fe y para fe, está hablando que es tan importante y por eso le pone doble fe. Por ejemplo, Jesús decía, de cierto, de cierto. ¿Qué quería decir con eso? De seguro, de seguro. Estaba afirmando y confirmando. Y Pablo aquí dice por fe y para fe. Está haciendo lo mismo que Jesús decía, de cierto, de cierto, de seguro, de seguro. Fe es la actitud de la persona que reconoce, hermanos, su total insuficiencia para lograr los fines más importantes de la vida. Solo depende de la suficiencia de Dios. Usted no depende de nadie más. Fe es un acto que es, hermanos, la negación de toda actividad humana para, hermanos, resolver el problema de la relación del hombre, hermanos, en el pecado. O sea, fe es algo que nos hace salir de la sustancia pecaminosa. Pero cuando usted le tiene fe a Cristo, el de la Biblia, no fe en usted, porque hay gente que cree, pero cree en usted. Se ha oído ahora en día, hermanos, ahí está mucho el autopoder. Crea en usted misma. Usted es un campeón. Usted supera los límites. Sea más que conquistador. Y usted, wow, siente como energía. Dice, ahora que hasta que me salga Goliat, no hay problemas. Esos son motivadores. Pero la palabra de Dios no es motivadora. De repente nos vuela la cabeza, hermano, y de repente nos trae un ungüento y sentimos bien ricos. Y de repente, hermano, ¿por qué? Porque como andamos mal, nunca andamos bien, ¿sí o no? Si usted anda bien, gloria a Dios. Pero yo estoy seguro que usted anda bien mal, ¿verdad? Vamos a ir aquí en el libro de Habacuc 3:4, por favor. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. La revelación de Dios, hermanos, es que el poder de Dios está escondido en Él, no en nosotros. Está escondido en Él y Él se lo va a dar a usted. ¿Para qué? Para hacerlo grandes personas, hermanos, para lograr los objetivos que Él quiere, no los que usted quiere. Porque a veces queremos vivir esta vida para alcanzar fines de los propósitos que nosotros nos hemos puesto, pero ¿dónde están los propósitos de Dios? ¿Está dispuesto usted a llevar a los propósitos de Dios? Miren, muchos hombres Dios le cambió esos planes y esos propósitos. Abraham, Pablo era un hombre, hermanos, que él tenía propósitos, pero Dios le cambió todo. Pedro, hermanos, quería tener una flota de barcos, ser un comerciante de pescado, un pescador, pero le cambió. Le dijo Dios, te voy a hacer pescador de hombres, ya no vas a ser pescador de pescados, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Fíjese aquí a Gálatas 3:11, por favor. Amén. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, el que es justo, ¿cómo lo ve a usted Dios? Justo. Entonces, si usted es justo, ¿cómo debe vivir? Por la fe, creyéndole a Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces usted camina por la fe, creyéndole a Dios, las promesas de Dios.
Vamos a ir aquí a Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Oiga, hermanos, la fe y el justo no nos deja retroceder. Usted no puede retroceder. Hermanos, el único que camina para atrás es el cangrejo, ¿ah? Y usted no es ningún cangrejo, usted es cristiano, hermano. ¿Verdad? Que pega 5 pasos para atrás y 2 para adelante. No caminamos nada. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que seguir avanzando. Caminar, hermanos, para poder entender que Dios, hermanos, tiene planes y propósitos para usted. Mire, hermano, yo a veces digo, ¿cuáles son los planes que Dios tendrá para mí? Hermano, Dios ha cumplido ciertos planes en mi vida, pero yo sé que Dios tiene más. Dios tiene muchos planes con usted, hermano, pero no se conforme con lo que usted tiene. Póngase como herramienta en las manos de Dios. Póngase, hermanos, como algún sirviente a las manos de Dios. ¿Sabe qué decían los hombres antes? Decía, heme aquí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Pero eso es negarse a usted. Eso es dejar de creer en usted y creerle a Dios. El mundo cree más en ellos mismos. ¿Sabe cuántos millones de libros se venden, hermanos, para motivar ¿cómo diré? La autosuficiencia suya? Son millones de libros que se venden. Hindús, chinos, terapias que la gente va, seminarios. No piense negativo. Vea los dólares. Agárrelos. Y ahí está la gente. Écheselos a la bolsa. Y nada se está metiendo, pero cuando se sacan los billetes, nada se saca. Créale a Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? Señor, no me des mucho, pero tampoco me des poco. Dame lo suficiente. Ahora, ¿y qué es lo suficiente? Porque nosotros, hermanos, hoy ganamos, mire, por decir algo, usted gana $15 la hora. ¿Es suficiente? No. Si lo aumentan a 20, ¿es suficiente? No. Si lo aumentan a 25, ¿es suficiente? No. Nunca va a ser suficiente, fíjese, hermano. Nunca va a ser suficiente. Por eso entonces Pablo decía lo suficiente. Hay que ver qué es lo suficiente. Porque lo suficiente no es lo que usted piensa. Lo suficiente es, hermano, lo necesario para que usted pueda sobrevivir. Y a veces Dios le da mucho para que usted bendiga también. Entonces, vamos a ir aquí a Hebreos. ¿Sí leímos Hebreos ya? No, Hebreos 11:4. Perdón. Hebreos 11:6, ¿verdad? A ver. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hermana, léamelo en el otro lenguaje, por favor, porque a veces el galardonador, como que no vamos a entender esa palabra. ¿Qué dice ahí? Verso 6, sí. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Él sabe premiar. Hermano, y el premio que Dios le puede dar a usted es mucho más grande que el premio que usted tiene en su mente. Dejar un legado. Mi hermano, Dios da riquezas, pero a muchos les ha dado pobrezas. Que por medio de esas pobrezas ellos puedan glorificar a Dios. Y a los que les ha dado riqueza, que por medio de sus riquezas ellos puedan glorificar a Dios. Y los que tienen, que glorifiquen, y los que no tienen, que glorifiquen a Dios. Porque Él quiere y Él da como Él quiere. Él reparte.
Una vez le preguntaron a Jesús, hermano, dice que a las 6 de la mañana mandó unos a trabajar y luego a mediodía mandó otros a trabajar y ahí por ahí como a las 2 de la tarde mandó otros a trabajar y cuando regresaron dice la Biblia que les pagó a todos iguales. Y los que trabajaron en la mañana le dijeron, Señor, ¿pero por qué les pagas los mismos? Si ellos prácticamente solo fueron y regresaron. Y les dijo, ¿y quién es el dueño del dinero? Yo pago como yo quiero. Entonces, Él le va a dar a usted, hermanos, como Él quiere. Él lo va a bendecir mucho a muchos de ustedes. Y a otros los va a bendecir menos. ¿Sabe por qué? Porque Él así lo quiere. Me decía David ahora, un pintor pinta algo y cuando le sale mal la pintura, ¿qué hace? La rompe, la tira. Usted es la creación de Dios. Él hace con nosotros lo que Él quiere. Ahora, Él no tiene ningún pensamiento malo para usted. Todo pensamiento que Dios tiene para usted es bueno. Gloria a Dios. Hebreos 11:13, por favor. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira, hermanos, los que murieron por la fe y creyéndole a Dios. A Abraham se le prometió una tierra a su descendencia. ¿Se la dieron a él? No. ¿Cuántos años pasó para que se la dieran a su descendencia? 500 años. Pero Abraham le creyó y Dios se la dio a su descendencia como Dios le había prometido a Abraham. Así que, hermano, Abraham dijo, esta de todas maneras no es mi tierra. Yo saludo la que está allá en el cielo, mi tierra o mi morada allá en el cielo. No la de aquí, dijo. Vamos a ir a Colosenses 1:22-23, por favor. Amén. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Pausita. No hay que movernos de la fe y de ¿qué dice? Y del evangelio. Volvemos al principio. Del evangelio que habéis oído. Hermano, la salvación de usted está en la buena noticia y en creer en esa buena noticia. La fe es creer al evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Creerle a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué más dice, hermana? Y sin moveros de la fe del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Gloria a Dios. Del cual dice yo, Pablo, fui hecho ministro. Hebreos 3:12-14, por favor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los Pausita, hermana. ¿Cuál es el problema para que una persona se pueda retirar? Que tenga un corazón, ¿qué? Incrédulo. Incrédulo a la palabra, incrédulo al evangelio. Es que si usted tiene un corazón incrédulo, que le cree a ciertas cosas de la Biblia, pero ciertas cosas no le cree. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Le cree usted eso? Ok. A ver, hermana, a ver qué dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Bueno, tenemos que tener esta confianza, esta esperanza, esta fe en Jesús, en lo que Él nos ha prometido.
fe sobre fe, esperanza sobre esperanza, creyéndole a Dios que lo que Él ha prometido es verdad. Que usted no ve las promesas de Dios hoy, hermanos. Hoy tenemos un problema, tenemos microwave, tenemos freeways, tenemos aviones, tenemos cosas a gran velocidad. Todo lo queremos rápido. Usted va a comer, hermano, y antes, por ejemplo, hermanos, acababan de hacer el desayuno y ya estaban pensando en que iban a hacer el almuerzo. En eso se le iba el tiempo a las amas de casa. ¿A qué hora se levantaba a hacer un desayuno la mujer, hermano? Se levantaba a las 5 de la mañana, prendía el fuego, hermano, hacía el café, quebraba el maíz, hacía la masa, hacía las tortillas y empezaba a ir a buscar las gallinas para ver si habían puesto huevo. Hermano, ahora no, pasa por la ventanilla del McDonald's, por el Burger King, usted pide un desayuno, hermanos, y hasta se enoja porque duraron, hermanos, 3 minutos en darle su comida a usted. Entonces ahora todo lo queremos rápido. El problema es que cuando Dios no nos responde a nosotros, hermanos, nos enojamos con Dios. Porque queremos las cosas así, nosotros, rápido. ¿Sabe qué? Dios no actúa como usted quiere. Dios actúa como Él quiere. 25 años esperó Abraham para la promesa de que le iban a dar un hijo. ¿Sabe? Abraham nunca dejó de confiar en Dios. Su cuerpo ya no podía decir nada. Mira, hermano, y después que tuvo hijos, ¿sabe qué? Tuvo otra chorrera de hijos, eso. Nada de Viagra ni nada de eso, hermano. Nada. No existía, pero ese hombre se tomó fortaleza. Tomó a una mujer, ¿cómo se llamaba la mujer? Cintura, hermano, y tuvo un montón de hijos con él, con esa mujer, después de 100 años. Pero la Biblia, lo vamos a ver más adelante, hermano, ya estaba, dice, su cuerpo muerto. Pero Abraham seguía creyéndole a Dios. Hermano, aunque usted le esté pasando el tren, le esté pasando, hermano, muchos problemas encima, sígale creyendo a Dios. No desconfíe de Dios. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en esta noche.